que quiera grabar. Ahí está. Bien, entonces, en este caso particular, lo que me están pidiendo es la transformada del seno de 2t. ¿Eso qué significa? Significa que donde dice f de t, vamos a colocar seno de 2t, ¿ya? De t. Esta que está acá es una integral impropia, ¿ya? En el cual de primera especie, porque aquí aparece un infinito. Por lo tanto, lo que uno hace es cambiar este infinito por un límite cuando b tiende a infinito. Me va a quedar la integral de 0 hasta b de elevado a menos s por t por el seno de 2t de t. Por lo tanto, lo peludo del ejercicio, digamos, es integral. Directamente nos vamos a olvidar un rato de los límites de integración. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a calcular la integral de elevado a menos s por t por el seno de 2t de t. ¿Cierto? Aquí podemos recordar, por ejemplo, la integración por partes. ¿Sí? En este caso, si recordamos la integración por partes, tenemos que elegir un u, un du, el dv y el v. ¿Cierto? Por ejemplo, yo voy a decir que el u va a ser, no sé, voy a ver el seno de 2t. Por lo tanto, el du es la derivada del seno, que es coseno de 2t, la derivada del 2t, que es 2 por dt. Por lo tanto, el e elevado a menos s por t de t vendría siendo el dv, y por ende el v vendría siendo menos e elevado a menos s por t partido por s. ¿Cierto? Si ocupamos la fórmula de la vaca, ¿cierto? Una vaca, o sea, me va a quedar menos e elevado a menos s por t, seno de 2t partido por s, sin cola, y ahora vestida de uniforme, aquí me va a quedar un más, el 2 y el s van a poder salir fuera, ¿cierto? Y me va a quedar e elevado a menos s por t por el coseno de 2t de t. ¿Sí? Ahora vamos a volver a utilizar la integración por partes. Entonces vamos a volver a decir que u ahora es el coseno de 2t, el de u es el menos 2 seno de 2t de t. El de v en este caso va a ser el e elevado a menos s por t de t, y por ende el v va a ser menos e elevado a menos st partido por s. Entonces acá voy a tener menos e elevado a menos s por t, seno de 2t partido por s, más 2 partido por s. Y ahora trabajamos la integración por parte de esto. Y en este caso sería, por fórmula, una vaca, o sea, menos e elevado a menos s por t, por el coseno de 2t partido por s, sin cola, vestida de uniforme. En este caso, ahí volví. Ahí volví. Chiquillos, ¿hasta qué parte quedé? ¿Alguien se acuerda? Está explicando acá arriba, creo, si no me equivoco. Antes de cortar la transmisión. Bueno, Estaba haga así. explicando la ley de la vaquita, profe. Ah, ya. Bueno, así a lo rápido, estamos calculando la transformada de Laplace del seno de 2t, por lo tanto usamos la definición. Para poder calcular esta integral que es impropia, cambiamos el infinito por un b y hacemos que el límite de b tienda a más infinito. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular esta integral, pero sin sus límites de integración, o sea, la integral indefinida. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a usar la fórmula de la vaca, como habíamos dicho. Me parece que estoy tratando de que calce con la pantalla. Ya está. Entonces dijimos que el u era el seno de 2t, el de u por ende es 2 coseno de 2t de t,
Sabemos que el dv es e elevado a menos st de t, su integral es menos e elevado a menos st partido por s. Usamos la fórmula de la vaquita, nos da esto que está acá, nos queda una integral por la cual volvemos a usar la fórmula de la vaca, ¿cierto? Y al final quedamos en esta expresión, donde la integral que me quedó acá es la misma integral que yo tenía en un comienzo. Por lo tanto, esto es una integración que se llama integración por recurrencia. Entonces, la integral va a ser igual a menos e elevado a menos s por t, seno de 2t partido por s. Él multiplica él, entonces nos va a quedar menos 2 e elevado a menos st, coseno de 2t partido por s cuadrado. Aquí va a quedar menos con, o sea, más con menos, menos 4 partido en s cuadrado, ¿cierto? De aquí me va a quedar i. Entonces ahora esta i va a pasar sumando del otro lado para poder despejar el i, que es la integral que yo quiero conocer de un comienzo. Entonces, aquí voy a tener i más 4 partido en s cuadrado i igual a menos elevado a menos s por t, esto es menos, seno de 2t partido por s, ¿cierto? Menos 2 elevado a menos s por t, coseno de 2t partido por s cuadrado. Acá yo puedo decir que me va a quedar s cuadrado más 4 partido en s cuadrado i igual a todo este choclón que está acá, que no lo voy a copiar, y por lo tanto i me va a quedar como s partido en s cuadrado más 4 factor d. ¿Por qué no coloqué s cuadrado? Porque uno de estos s cuadrado se va a simplificar con él y se va a simplificar con uno de él. Por lo tanto, acá me va a quedar menos elevado a menos s por t seno de 2t menos 2 elevado a menos s por t coseno de 2t partido en s. Y de esa manera encontramos la integral. O sea que este es un proceso de integración normal, digo. Entonces ahora vamos a regresar a nuestra transformada de Laplace. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Nuestra transformada de Laplace era... Entonces la transformada de Laplace del seno de 2t había quedado como el límite, cuando b tiende a infinito, de la integral. En este caso la integral es s partido en s cuadrado más 4, factor de menos e elevado a menos st, seno de 2t, menos 2 e elevado a menos st, coseno de 2t partido por s, y esto va a quedar evaluado entre 0 y b. Entonces acá me va a quedar límite cuando b tiende a infinito, ¿cierto? Voy a tener s partido en s cuadrado más 4. Entonces cuando evalúe en b me va a quedar menos e elevado a menos b por t. Estoy falseando datos, porque se reemplaza el t. O sea, me va a quedar e elevado a menos s por b, seno de 2b, menos 2 elevado a menos s por b, coseno de 2b partido por s. Ahora viene un menos, porque vamos a evaluar con lo de abajo. Con el menos de acá me va a quedar más, me va a quedar e elevado a 0, que es 1, me va a quedar seno de 0, que es 0, por lo tanto ese término se va a ir. Luego va a aparecer otro más, me va a quedar 2, el e elevado a 0, que es 1, el coseno de 0, que es 1, partido por s. Si aplico el límite, cuando b tiende a infinito, esto tiende a 0. ¿Por qué? Porque esta es una función que está acotada, porque el seno es una función acotada, y este a su vez tiende a 0. ¿Por qué? Porque e elevado a menos s por b es lo mismo que 1 partido por e elevado a sb. Entonces, si b tiende a infinito, claramente e elevado a sb también tiende a infinito. Pero 1 partido por infinito tiende a 0. Lo mismo va a pasar acá. Él también va a tender a 0. Por lo tanto, me va a quedar el s partido en s cuadrado más 4 por 2 partido en s. Los s se van a ir y por lo tanto me va a quedar la fórmula 2 partido en
S cuadrado más 4. Y ahí tenemos la fórmula de la transformada de Laplace utilizando la definición. Profe, ¿puede correr un poquito Ya. acá donde sale la L? Ya, les voy a pedir que hoy día no anoten nada y que de verdad vean el video después. ¿Por qué? Porque como son tan grandes los ejercicios, mira, si de hecho mire, subo hacia arriba. No sé si ya lo copiaste. Como calza en pantalla no hay problema. Pero mira, si subo hacia arriba se desconfiguró todo. ¿Ya? Esto es matemática básica. Pero lo explico porque como sé que no vieron íntegras dobles, por eso. ¿Ya? Bien. ¿Qué quiero que hagan ustedes ahora? Quiero que ustedes hagan la letra B. Que usando la definición determinen la transformada de Laplace de la función 1 menos coseno de t. ¿Ya? Les voy a dar 10 minutos para ello. ¿Tienen anotada la definición de la transformada de Laplace? No, profe. Chale. 1 menos coseno de t. No les voy a decir nada solo porque están estresados, si no, ya lo hubiera retado. La transformada de 1 menos coseno de t y recuerden que la transformada de una función es la integral de 0 a más infinito de e elevado a menos s por t por f de t dt. ¿Ya? Bien. 10 minutos, voy a dejar de grabar y voy a... Acá claramente la transformada del 1 menos coseno de t, ¿cierto? Va a ser la integral de 0 más infinito de elevado a menos s por t, factor de 1 menos coseno t de t. Donde claramente aquí me va a quedar un límite, cuando b tiende a infinito, me va a quedar una integral que va de 0 a b, y aquí se va a separar esto en dos integrales, una que va a tener solamente esto, ¿cierto? Y una que va a tener el mismo e, pero con el coseno t. Y ahí tenemos las dos integrales que tenemos que desarrollar. La primera ya está lista porque es una integral simple. La segunda hay que hacerla por partes. Entonces vamos a decir que u es e elevado a menos st, por lo tanto el de u es el menos s e elevado a menos s por t de t. Vamos a decir que el de v es el coseno de t, y por lo tanto el v es el seno de t. Entonces acá me va a quedar límite cuando b tiende a infinito de... La integral de e elevado a menos st es e elevado a menos s por t partido por menos s. ¿Sí? Y esto obviamente evaluado entre 0 y b. Menos. Cuando use la fórmula de la vaca voy a tener una vaca, o sea voy a tener e elevado a menos s por t seno de t evaluado entre 0 y b sin cola, pero este menos con el menos que estaba afuera se va a transformar en un más, ¿ya? Integral vestida de uniforme. Ay, no. De verdad que esto es una... Estoy puro leseando. Olvidémonos de esto un ratito porque si no, no nos va a dar. Ya vamos a llegar hasta ahí. Vamos a hacer lo mismo que hicimos recién, que es utilizar la fórmula de recurrencia. ¿Ya? Por si acaso. Entonces acá me va a quedar
integral elevado a menos s por t coseno t de t. Entonces, como habíamos dicho, una vaca, o sea, e elevado a menos s por t seno de t sin cola vestida de uniforme. Entonces acá me va a quedar un más s y me va a quedar e elevado a menos s por t por el seno t de t. Entonces ahora vamos a volver a usar la misma integración por partes. Entonces acá vamos a colocar e elevado a menos st. Acá vamos a tener menos s elevado a menos st de t, ¿cierto? El de v claramente va a ser el seno de t y por lo tanto el v es el menos coseno de t. Entonces acá esto es integral igual e elevado a menos s por t seno de t más s veces una vaca, o sea, menos e elevado a menos s por t coseno de t sin cola vestida de uniforme, menos por menos más, así que ese menos se mantiene ahí. Va a salir el s afuera y me va a quedar el e elevado a menos e. Ay, así está bien. O sea que en el fondo acá me va a quedar el i, ¿cierto? Porque me va a quedar la integral que está asociada al e y al coseno. Listo. Entonces ahora vamos a multiplicar por s. Entonces vamos a tener i e elevado a menos s por t seno de t menos s por e elevado a menos s por t coseno t menos s cuadrado i. Entonces este va a pasar para allá, ¿cierto? Va a quedar sumando, entonces me va a quedar s cuadrado más 1 por i igual, por lo tanto este s cuadrado más 1 va a pasar dividiendo al otro lado, ¿cierto? Bien. Y aquí arriba me va a quedar e elevado a menos s por t seno t menos s elevado a menos st coseno de t. Listo. Entonces ahora vamos a la definición de la transformada de Laplace. O sea, la transformada de 1 menos coseno t va a ser, teníamos el límite cuando b tiende a infinito, ¿cierto? Teníamos la integral de 0 más infinito de e elevado a menos st de t, y después venía un menos, la segunda integral que vendría siendo esto que está acá. O sea, me va a quedar menos e elevado a menos st seno de t menos s elevado a menos st coseno t partido por s cuadrado más 1 y esto evaluado entre 0 y b. Esta integral que está acá, ¿cierto? La integral de e elevado a menos st se puede escribir inmediatamente como e elevado a menos st partido por s y el menos. Y evaluado, obviamente, entre 0 y b. Entonces esto nos va a quedar. Límite cuando b tiende a infinito de. Cuando evaluamos en b, voy a tener menos e elevado a menos sb partido por s. Después viene un menos con s menos más. Cuando evaluamos en 0, me va a quedar e elevado a 0, que es 1, partido por s. Después tenemos menos, cuando evaluamos en b me va a quedar e elevado a menos sb seno de b menos s elevado a menos sb coseno de b partido en s cuadrado más 1 menos con s menos más, y ahora cuando evalúo en 0 me va a quedar e elevado a 0, 1 por 0, 0 menos s por 1 que me va a quedar s partido en s cuadrado más 1. Claramente ese término tiende a 0, ese término tiende a 0, ese término tiende a 0, y por lo tanto nos va a quedar 1 partido por s menos s partido en s cuadrado más 1.
Y ahí tenemos el resultado que nos estaban pidiendo. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? ¿O sí se entendió? Sí, profe, ¿eso se puede simplificar aún más o no? Si quieres, sí. Pero no se te va a simplificar nada, pues, o sea, te va a quedar s cuadrado más 1 menos s cuadrado, te quedaría 1 partido en s factor de s cuadrado más 1. Sí. Pero si lo dejas hasta ahí, está correcto. Porque lo demás es un juego algebraico, ¿no? Pues no tiene que ver con que si calculaste otra transformada, no. Es un arreglo algebraico cualquiera. Bueno, si recordamos un poquito, la pregunta del millón es ¿qué pasa cuando tengo una función por tramos? Así como esta. ¿Ya? Entonces yo dije que iba a ser la E y ustedes van a hacer la F. ¿Ya? En el caso de la E, ¿ya? Dice que la función que yo quiero calcular su transformada es f de t igual a. Entonces dice que la función vale menos 1 cuando t está entre 0 y 1, si no me equivoco. Sí. Y dice que es 1 cuando t es mayor o igual a 1. Aquí este es un menor 1. Ahí sí. Bueno, en este caso particular, si yo quiero hacer la transformada de Laplace para f de t, me tengo que fijar que me va a quedar integral de 0 más infinito de elevado a menos s por t por f de t de t. Sin embargo, esta es una función por tramos, ¿cierto? En este caso, este tramo es desde el 0 al más infinito, pero hay un corte en 1. O sea, de aquí a acá la función toma el valor menos 1 y de aquí para allá la función toma el valor 1. ¿Eso qué significa? Que yo esta integral la puedo separar en dos integrales. La integral que va de 0 a 1 de e elevado a menos st por f de t, que en este caso vale menos 1 en este tramo, ¿cierto? Por dt, más la integral de 1 a más infinito de e elevado a menos s por t por la función que en este caso sería 1 por dt. Ya, entonces ahora aquí este 1 va a salir fuera, la integral del e elevado a menos st es e elevado a menos st partido por menos s, evaluado entre 0 y 1, más, aquí recuerden que este infinito se va a transformar en un b, cuando b tiende a más infinito, ¿cierto? Y aquí la integral va a ser claramente e elevado a menos st partido en menos s. Y esto evaluado entre 1 y el b. Entonces en el primero, cuando t vale 1, me va a quedar menos e elevado a menos s partido por s, ¿cierto? Menos con menos más, menos, cuando el t vale 0 me va a quedar 1 partido por s. Cuando esto me va a quedar límite, cuando b tiende a más infinito, entonces me va a quedar. Cuando vale b, voy a tener e elevado a menos s por b partido de menos s, después viene menos, con ese menos me va a quedar más, abajo una s, y cuando t valga 1 me va a quedar e elevado a menos s. Este término tiende a 0, por lo tanto se va. El con él son iguales, por lo tanto me queda 2 e elevado a menos s partido por s menos 1 partido por s. O sea, en teoría, 2 e elevado a menos s menos 1 partido por s. Y ahí encontramos la transformada de Laplace para esta función que era por tramos. ¿Se entendió? Sí, profe. Claramente la función tiene que estar definida de 0 más infinito, si no, no funciona. Dígame, alguien iba a hablar ahí. ¿No? Que se Yo entendió, tengo una profe. consultita pequeñita. Dime. En el ejercicio anterior que estábamos haciendo, que quedó súper largo, ¿se podría utilizar la tabla de la transformada de Laplace para terminar más fácil? Y yo ocupé eso y se me quedó como en dos líneas. Una Te va línea. a llegar un combo así rígido. No,
¿Qué fue lo que dije al principio? Si lo dije, Ah, que po. llegué tarde, perdón, profe, llegué tarde. No, ¿para qué llegues Llegué tarde? tarde, llegué tarde. Lee el enunciado. Ah, ya. Si el Ya. enunciado no está, claro, ocupáis la tabla, pues hasta yo ocuparía la tabla. Pero si el enunciado te dice aplicar la definición, fuiste como en la guerra. Porque ahí sí o sí vamos a tener que aplicar la definición para poder calcular. Ah, ya. Ok, profe. Disculpe la. Recibo el combo. Recibo el combo. Bueno, ya. Hoy la F está re fácil. Ya. Les doy, a ver, son las 4, son las 5, hasta las 5, hasta las 5 minutos de hecho. Desde ahora, ya. No voy a colocar la definición transformada, pues supone que ya la tienen ya. ¿Ya? Tienen que hacer la F, esta que está acá. ¿Ya? Ya, a trabajar. De esta función, ¿cierto? Me va a quedar la integral de 0 a 1 de e elevado a menos s por t por 2t más 1 de t. Pero después viene un más, integral de 1 más infinito de e elevado a menos s por t por 0 de t. O sea que, ¡pum! Toda esa integral desaparece. Y me queda esta integral mucho más simple. De hecho, la podría hacer por partes, porque podría decir que u es 2t más 1, por lo tanto el de u es simplemente 2 de t, el de v es e elevado a menos s por t de t, y por ende el v sería menos e elevado a menos s por t partido por s. O sea que acá me va a quedar una vaca, que sería menos 2t más 1 por e elevado a menos s por t partido en s, sin cola, vestida de uniforme, entonces ahí me va a quedar más, va a salir el 2, va a salir el s, y me va a quedar e elevado a menos s por t de t. Evaluado entre 0 y 1, y esto que también está evaluado entre 0 y 1. Si el primero lo evalúo en 1, me va a quedar 2 por 1, 2 más 1, 3, entonces me va a quedar menos 3 elevado a menos s partido por s. Menos, con ese menos, más. Si evalúo en 0, me va a quedar e elevado a menos st partido por s. Más 2 partido por s, la integral de él ya sabemos que es menos e elevado a menos st partido por s, evaluado entre 0 y 1. Si ustedes se dan cuenta, en estos dos primeros ya sé que mi resultado es menos 2 e elevado a menos s partido por s. Oh, mentira. Mentira, mi vida. Mentira, porque acá cuando reemplacen 0, aquí me va a quedar One Direction. Me queda 1. Ahí sí. Entonces tengo menos 3 e elevado a menos s partido por s, más 1 partido por s, menos 2 partido en s cuadrado. Entonces aquí cuando vale 1 me va a quedar e elevado a menos s, menos cuando vale 0 me va a quedar 1 partido por s. Bien, 1 solito, porque el s lo saqué afuera. Ah. Entonces, finalmente esto me va a quedar menos 3 elevado a menos s partido por s, más 1 partido por s, menos 2 elevado a menos s partido por s cuadrado, más 2 partido en s cuadrado. De ahí tenemos la transformada de Laplace para una función por tramos. ¿Se acordaron? ¿Entendieron? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo bien por acá, profe? Todo bien, profe. Ok, Alex. Ya. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con el ejercicio J? En el ejercicio J, ¿cierto? Tenemos lo siguiente. Tenemos una función de esta forma, ¿cierto? Este es el eje t, este es f de t, y dice que desde el 0 hasta el 1, la función toma este valor,
¿cierto? Y desde el 1,1 hasta el 2,2, bueno, pasa por el 2,2, pero ahí sigue derecho, toma otro valor. Entonces acá claramente lo que necesitamos es conocer la ecuación de esta recta. ¿Ya? Que pasa por el 1,1 y el 2,2. Ah, que pasa por el 1,1 y el 2,2. Ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Y menos I1, que sería 1, igual a la pendiente, que son 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. Factor de x menos 1. O sea, aquí me va a quedar y menos 1 igual a x menos 1, se van los menos 1, o sea que y es igual a x. Por lo tanto, mi función va a ser 0 cuando t va desde el 0 al 1. Esto sería una t, entonces iba a valer t cuando t sea mayor o igual que 1. Y de aquí simplemente ocupo la transformada de Laplace, como lo hicimos recién, y se obtiene el resultado. ¿Se entiende? ¿Qué hacer cuando les dan esta gráfica? ¿O no se entiende? Hay que encontrar la función. Hay que encontrar la función. Por ejemplo, en el K hay que encontrar esta función. Y en el L es re fácil, porque de 0 a A vale 0, de A a B vale C, y de B a más infinito vale 0. O sea, la transformada de Laplace se reduce así brígidamente. ¿Sí? Bien. Vamos a revisar ese ejercicio. El ejercicio número 2. Que no me acuerdo si lo revisamos ese día. Si ustedes se acuerdan, para poder calcular transformadas inversas, lo que necesitamos es la tabla. Tabla que se encuentra en la materia. Y el que no la tiene, perdió. Porque yo les dije que tenían que tener la mano en la clase. Así que eso ya no es problema mío, porque ustedes se tienen que hacer cargo de su propio trabajo. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, con la primera? Estamos capacitados para hacer la primera. Lo que pasa es que no podemos hacerlas todas porque hay algunas que están asociadas a otra cosa. A ver, ¿esa se podría? Sí se puede. Ya. Vamos a hacer la A. Vamos a la 2. ¿Sí? En la 2A me piden calcular la transformada inversa, ¿sí?, de... Entonces acá dice que es menos 2s menos 2s más 6 partido por s cuadrado más 4. ¿Sí? Cada vez que tengan un s cuadrado más algo abajo, ¿ya?, es porque eso está asociado a la transformada inversa del seno y del coseno, ¿ya? Según lo que sale en la tabla, ¿cierto?, la transformada inversa de k partido en s cuadrado más k cuadrado vendría siendo el seno de k por t, y la transformada de Laplace inversa de s partido en s cuadrado más k cuadrado viene dada por el coseno de k por t. Importante que si acá dice s y acá está el s cuadrado, entonces este es el coseno de k por t. Pero si acá dice k y acá dice k cuadrado, entonces acá dice seno de k por t. Diferencias que k es un número y ese es el parámetro. Así que cuando los parámetros, el parámetro de arriba se repite con el de abajo, es coseno. Cuando el k, el número de arriba, tiene que ver con el número de abajo, es el seno. Entonces recordemos una de las propiedades que tiene
la transformada de Laplace. Entonces, antes de eso, lo primero que vamos a hacer es separar esta suma de la siguiente forma. Menos 2s partido en s cuadrado más 4 más 6 partido en s cuadrado más 4. ¿Cierto? Lo segundo es que la transformada, ya sea la transformada o la inversa, son lineales. ¿Eso qué significa? Que si se distribuyen bajo la suma, o sea, me va a quedar transformada inversa de menos 2s partido en s cuadrado más 4, ¿ya? Más la transformada inversa de 6 partido en s cuadrado más 4. ¿Ya? Luego, una de las propiedades que tiene la transformada de Laplace es que los términos que son constantes pueden salir fuera. O sea, acá me va a quedar menos 2 transformada inversa de s partido en s cuadrado más 4, ¿cierto? Más, acá puede salir el 6 y voy a tener la transformada inversa de el 1 partido en s cuadrado más 4. Esta que está acá se parece a esta que está acá. Por lo tanto, vendría siendo el coseno de k por t. ¿Quién es k? Ese término de ahí. Pero acá dice k cuadrado, o sea, sería la raíz del número de acá. Entonces, como acá dice 2, ¿sí? O sea, acá dice 4, significa que acá el k vale 2. Por lo tanto, aquí me va a quedar coseno de 2 por t. ¿Qué pasa acá? Para que este sea el seno, si acá dice k cuadrado, arriba tiene que decir k. O sea, si acá el k cuadrado vale 4, es porque acá arriba tiene que haber un 2. Pero como la matemática es sabia, yo puedo multiplicar arriba por 2 y dividir por 2. Entonces acá me va a quedar 3 y esta transformada inversa se va a transformar en el seno de 2t. Y de esa manera entonces encontré la transformada inversa de la expresión que me estaban pidiendo. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí se entendió, profe. ¿Sí? ¿Alguien que no haya entendido? ¿Está todo ok? Entonces ahora ustedes van a hacer el segundo. Vamos a ver si se les ocurre cómo hacerlo. ¿Ya? En el caso de la letra B, me están pidiendo 2B. Me están pidiendo la transformada inversa de S más 1 al cubo partido por S elevado a 4, ¿o no? Sí. Lo único que les voy a decir es que la transformada inversa de la expresión n factorial partido por S elevado a n más 1 es t elevado a n. Nada más les voy a decir. A ver si se les ocurre. Les doy 5 minutos. Desde ahora, ya. No, no supe ocupar la formulita que dejó de los factoriales. ¿No? ¿No se puede? No, no caché cómo usarla. Desarrollé el cubo del binomio, ¿no? Bueno, primero vamos a hacer el cubo del binomio. El primero al cubo, 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo, partido por S elevado a 4. Separamos cada uno. O sea, me va a quedar S cubo partido por S elevado a 4, más 3S cuadrado partido por S elevado a 4, más 3S partido por S elevado a 4, más 1 partido por S elevado a 4. Entonces, se simplifica con él, ¿cierto? Separamos la integral, entonces, o sea, la transformada, entonces me va a quedar la transformada de 1 partido por S, más, me va a quedar la transformada de
Aquí él se va con él, me queda 1 partido por s cuadrado e inmediatamente voy a sacar el 3. Aquí me va a quedar la transformada inversa de 1 partido por s al cubo. Inmediatamente saco el 3. Me queda la transformada inversa de 1 partido por s elevado a 4. Bien. Preguntación. ¿Cuánto vale el n acá? Si para que exista esto, el exponente es n más 1. O sea, este 1 significa que es n más 1. Entonces, ¿cuánto vale n acá? 0. 0. Listo. Entonces arriba debería ir un 0 factorial. ¿Cuánto vale 0 factorial? 1. Ya está. Ah, entonces la transformada de esto va a ser t elevado a 0 más 3. Aquí, ¿cuánto vale el n acá? Si el n más 1 vale 2, es porque el n vale 1. Entonces arriba tiene que haber un 1 factorial, que es 1, por lo tanto está listo. Entonces, según esto, esto va a ser t elevado a n, que es simplemente 1, más 3. Acá, ¿cuánto vale el n acá? El n vale 2. Entonces arriba tiene que haber un 2 factorial, o sea, 2. Pero no hay un 2. Entonces voy a agregar un 2 y voy a quitar un 2. Entonces, ahora sí, esto que está acá se va a transformar en t elevado a 2. Más. Acá, ¿cuánto vale el n acá? El n acá vale 3. Por lo tanto, acá tiene que estar el 3 factorial, el cual es 6. Como no está, vamos a agregar el 6 y lo vamos a quitar. Entonces acá me va a quedar un sexto t elevado a 3. Por lo tanto, si lo ordeno de forma de mayor a menor, me va a quedar un sexto t elevado a 3, más 3 medio t elevado a 2, más 3t, más 1. De ahí entonces tenemos la transformada de Laplace que nos pedía. ¿Se entendió? Sí, profe, por acá sí. Sí, sí, profe. Profe, Perfecto. Entonces ahora ustedes traten de hacer la letra C. Esa que está ahí. Ah, espera. No, la letra C la voy a hacer yo. O no, ya háganlo usted. Se las voy a anotar sí acá y les voy a decir cuál podrían usar. Entonces, la 2C. Me piden la transformada inversa de 1 partido en 4S más 1. Lo único que les voy a decir que la transformada inversa de 1 partido por S menos A es E elevado a A por T. ¿Sí? Esta es más cortita, así que les voy a dar 3 minutos. Desde ahora, ya. Creo. Ya veamos. O sea, llega un número, profe. Para que sea esto, esta transformada acá, necesito que sea S. Por lo tanto, voy a factorizar por 4. Al factorizar por 4 me va a quedar S más un cuarto. ¿Cierto? Ah, ya, pues entonces tenemos un cuarto. Esto lo voy a hacer solamente para que lo entiendan, pero el que puede llegar de aquí al final, al tiro, fácil. Acá dice S menos A. Entonces yo puedo escribir esto como S menos un cuarto. Entonces este sería el A. Ah, entonces esto va a ser un cuarto por E elevado a menos un cuarto por T. Ahí está la transformada de Laplace. ¿Se entendió? Sí, profe, sí se entendió. Ya, perfecto. Ya, hagan la de ustedes.
La voy a escribir acá en todo caso. D. S más 1, S cuadrado más 2. Ya. 5 minutos desde ahora ya. Bueno, aquí claramente habría que separar, ¿cierto? Entonces me va a quedar la transformada inversa de S partido en S cuadrado más 2, más la transformada inversa de 1 partido en S cuadrado más 2. ¿Cierto? Según la tabla que vimos al principio, en uno de los primeros ejercicios, ¿cierto? Teníamos que, cuando teníamos S partido en S cuadrado más 2, eso estaba asociado al coseno. Coseno de KT. En este caso, esto vendría siendo el K cuadrado. Por lo tanto, acá sería raíz de 2 el K. Aquí pasa lo mismo. Como acá dice K cuadrado, o sea, como está el K cuadrado, acá arriba debería decir raíz de 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar arriba y abajo por raíz de 2. Entonces acá me va a quedar 1 partido en raíz de 2 y esto se va a transformar en el seno de la raíz de 2 por t. ¿Sí? Bien. Bien, chiquillos. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se acordaron un poco de las transformadas de Laplace? ¿Sí? Bueno, mañana vamos a avanzar en lo último. Es poquita materia lo de mañana, por lo tanto vamos a avanzar y luego vamos a hacer ejercicios de este estilo, ¿ya? Con ecuaciones diferenciales, para que se vayan dando cuenta. Bueno, ya habíamos hecho algunos, pero para recordar cómo se hacía el resto, ¿ya? ¿Alguna duda?